Padre. Pedimos que tu presencia, Señor, repose poderosamente en este lugar. Que seas tú, Señor, guiando nuestro camino, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre. Guiándonos, Señor, en este hermoso Shabbat, en esta hermosa noche, para honrarte y recibir de ti, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Iglesia, buenas noches. El Eterno les siga bendiciendo. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bendecidos? ¿Cuántos estamos bendecidos? ¿Cuántos sabemos que hay una bendición más grande? Aleluya. Bueno, antes de presentar a nuestro invitado hoy, quiero que abra su Biblia en Éxodo capítulo 33, versículo 13, por favor. Éxodo capítulo 33, versículo 13. Hoy vamos a tener una palabra poderosa. Yo sé que el Padre va a hacer algo maravilloso en su vida. ¿Cuánto lo creen? ¿Llegamos ahí? Preste mucha atención a lo que usted va a leer, porque esto tiene mucho que ver con todo lo que el Padre nos va a mostrar hoy. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Versículo 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Wow. Así que yo quiero que usted tenga muy presente esto porque nuestro abacado va a hablar mucho al respecto. Amén. Bueno, hoy con nosotros está el apóstol David Betancourt. Así que él va a presentar hoy este maravilloso mensaje que yo sé que le va a hablar a su vida. Y yo sé que si usted pone su espíritu, yo sé que nuestro Padre Celestial le va a hablar a usted en esta noche. Amén. Así que sin más, venga apóstol, por favor, comparta la palabra y yo sé que así como me tocó a mí la palabra que me platicó esta mañana, le va a tocar a usted. Amén. Muy bien. Bendiciones, iglesia. Le invito a que por un momentico se me pongan de pie todos. Vamos a orar, a entregar este tiempo en las manos del Señor. Amado Rey, Padre Celestial, Dios de gloria, tú eres el primero, Señor, eres el más importante en este lugar, Padre. Así que en esta noche, Señor, yo suplico que tu presencia, Señor, se derrame en medio de tu pueblo, Señor. Yo suplico, Rey amado, que tu presencia venga en esta noche a tu iglesia, Señor. Te suplico, Padre Santo, que seas tú poniendo las palabras en mi boca, Señor, que seas tú llevando el mensaje en esta noche, Señor. Que no sea yo hablando, Señor, sino que seas tú a través de mí, Señor. Que sea una palabra con revelación, Señor. Y te suplico que coloques tu unción en cada corazón, Padre Santo, para que cada uno de tus hijos, Señor, en esta noche pueda recibir lo que tú tienes para ellos. Gracias, Señor. Te doy toda gloria y toda honra en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bueno, toma asiento. Entonces, en esta noche, yo quiero que allí donde usted está se analice y piense un momentico en esa situación difícil que puede tener. Si tiene un problema de salud, si tiene un problema económico, si tiene un quebranto, si hay una situación que se le sale de control, si la tiene, este es el momento para usted encontrar la salida de eso. Amén. Todos seguramente en algún momento de nuestras vidas venimos a Yeshua, a Cristo, a los caminos de Dios, a buscarlo porque ya no podemos más. ¿Sí? Y yo siempre he dicho, hay un momento en la vida que hay un rompimiento y es esa oportunidad que nos da Dios o de estar con Él o definitivamente de no conocerle. Pero todos venimos a Yeshua, a Cristo, a Dios,
porque hemos tenido un problema, porque necesitamos ayuda de Él, porque ya, como se dice, todo está color de rosa y ya no sabemos qué hacer. Entonces ahí sí venimos a buscar a Dios. ¿A cuántos le ha pasado? Amén. ¿Y cuántos hoy tienen un problema, una situación así súper difícil que se les sale como del control? Amén. Entonces la primera palabra que el Señor me regaló está en Juan 16:33. Porque todos creemos que cuando nos volvemos cristianos o tenemos esa pequeña percepción, todo se arregló y todo va a estar perfecto. Y resulta que no. Resulta que contrario a eso el enemigo no va a estar feliz con que vengamos al Señor. Y el enemigo pues nos va a poner trabas. Amén. Dice la palabra, Juan 16:33, ¿llegamos? Y está hablando Yeshua. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto se les estaba diciendo a los apóstoles en un momento en que ellos tal vez también estaban un poco destrozados. Él iba a ser tomado, él les estaba diciendo, bueno, yo ya me voy a ir al Padre, yo me voy de este mundo, pero tranquilos, confíen. Y esa es la palabra clave primero, confiar en Él y confiar en Yeshua. Él es el intercesor, dice la palabra, entre Dios y los hombres. Pero entonces, el hecho de que nos volvamos cristianos no quiere decir que todo se va a volver fácil. El hecho de que nos volvamos cristianos no quiere decir que se acabaron los problemas. Contrario a eso, dice aquí que en el mundo, estamos en el mundo, amén, vamos a tener aflicción, pero que tengamos confianza que Él ha vencido al mundo. Amén. Entonces, recuerde eso, la clave es confiar en Él. Vamos por favor a Marcos 6:45. ¿Llegamos o no llegamos todavía? Y esta es una historia súper conocida, pero yo sé que el Señor les va a hablar hoy una palabra nueva, amén. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Esta enseñanza le he puesto por título En la tormenta. ¿Y qué pasó aquí? Estaban con Jesús, los discípulos, y había acabado de ocurrir el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y habían alimentado a 5,000 personas. Solo imagínense eso, tremendo, ¿no? Tremendo milagro. Y Yeshua les dijo, bueno, de hecho ellos habían llegado ahí supuestamente para estar un momento a solas, para poder descansar, pero dice la palabra ahí, versículos anteriores, que la gente los vio y empezó a llegar de todas las aldeas. Total fueron 5,000, y dice la palabra que Yeshua tuvo compasión de ellos y les empezó a enseñar. Llegada la noche les dio hambre, los discípulos le dijeron, usted ya conoce la historia, que los despidiera, y él les dijo que no, que les dieran de comer, y finalmente comieron. Y ahora en este momento él les dice, bueno, váyanse ustedes adelantando al siguiente pueblo, Betsaida, y yo voy a quedarme acá despidiéndolos. Entonces ellos se fueron en la barca y empezaron a remar, y mientras tanto la palabra dice que él se fue al monte a orar y después los estaba viendo. Yo no me imagino cuán lejos estarían, pero
Lo primero es que ellos se encontraron en la tormenta. Versículo 48 dice, viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche, eso es más o menos las 3 de la mañana. Entonces, lo principal aquí es que los discípulos no estaban con Jesús en este momento, ¿no? ¿Y qué significa la tormenta? La tormenta son las mentiras que pone el mundo, ¿sí? Son esos problemas que tú por lo menos puedes estar pasando. Son esas cosas que el enemigo quiere poner en los corazones del cristiano, ¿sí? La palabra dice en Lucas 10:18 que vio al diablo caer como un rayo. Esos rayos en la tormenta son las palabras del enemigo, las punzadas que el enemigo quiere poner. Y eso era lo que los discípulos estaban en este momento pasando. Entonces, yo me imaginaba, ¿qué pasa cuando estamos en la tormenta? De repente estamos allá afuera y empieza a llover durísimo y lo primero que uno hace es cubrirse y salir corriendo para evitar la tormenta, ¿no? Porque no sabemos cuánto va a durar, no sabemos cuán larga es. A algunos que todavía no han sido libres les da miedo los rayos, los relámpagos, los truenos, los ruidos de la tormenta, ¿sí? Pero es peor aún, imagínese la escena estando en el barco, en el océano abierto. ¿Qué hace uno? Remar, ¿sí? Si no remo, el barco se puede partir y se puede hundir. Entonces, lo primero que yo les quiero decir, en medio de estos problemas, en medio de estas circunstancias, en medio de estos dolores que tú estás atravesando, ¿estás queriendo salir de la tormenta o estás amañado en la tormenta? ¿Quieres salir? Pero mira que hay muchas personas, espero que no sea su caso, que se quedan sumidos ahí. Lo principal y la primera mentalidad es querer salir de la tormenta, ¿amén? Entonces, si tenemos un problema, si tenemos una dificultad, lo primero que tenemos que pensar es cómo salir y empezar a orar para hacerlo. La palabra dice que ellos estaban remando, que ya estaban fatigados de remar, porque el viento era contrario, pero lo estaban haciendo. Y el problema de muchas personas es que sin darse cuenta, se quedan en el problema, ¿sí? Y se empiezan a tener autoconmiseración. Pero es que pobrecito yo, pero es que yo no puedo. Pastor, pero es que mire que yo voy a la iglesia, yo lo he hecho, yo oro, ¿sí? Y no pasa nada, porque realmente en su pensamiento solo se quieren sentir las víctimas, o en su pensamiento están tan absortos en medio de la dificultad que no quieren salir. Ayer tuve de manera inesperada, pues digo, la fortuna de visitar a una persona. Y esta persona perdió a un ser querido, a su madre. Y entonces estábamos hablando con ella y en su cara solo se le veía la tristeza. Y solo se le veía la tristeza. Entonces hablábamos con ella y era, pero es que yo no quiero salir. Ya han pasado más de 6 meses. Es que a mí no me dan ganas de salir de la casa. No, mira, pero es que el Señor tiene todo bajo control, tú tienes que superarlo, estamos orando por ti, te estamos apoyando, ¿estás orando? No, es que no me dan ganas de orar. No, pero mira, la palabra nos hace libres, estábamos con la pastora Olga. No, pero es que no me dan ganas de leer la palabra. Pero yo escucho la emisora y escucho prédicas. Y entonces nos contó el testimonio de una prédica y es cuando uno dice, cuando no tenemos palabra, no tenemos soporte, no sabemos la verdad. Y resulta que no sé quién fue, dio una enseñanza y este pastor les dijo como, imagínense, pongan una silla y imagínense que la persona que usted perdió se sentó en esa silla, háblele, abrácela, desahóguese. Y ella decía, y a mí me sirvió, y empezó a llorar. Y yo decía, Señor bendito, está tan sin cobertura porque la hemos inventado un montón de veces que cayó en eso. Y yo le dije, oye, lo que estás haciendo está mal. Eso se llama brujería. ¿Sí? Le cité la palabra cuando Saúl fue a consultar a la bruja y le invocó el espíritu de Samuel. Y ahí fue cuando realmente el espíritu y el padre se enojaron con Saúl y le quitaron todo. Pero a eso es a lo que yo me refiero
cuando a veces las personas no quieren salir de ahí, quieren que les tengamos lástima o ni siquiera que le tengamos lástima. Están tan metidos en su problema que no pueden salir del problema. Entonces la primera cosa es querer salir del problema. Entonces, donde usted está, imagínese ese dolor que tiene en su corazón, esa circunstancia y ese problema y piensa, ¿realmente yo estoy haciendo algo por salir del problema o me estoy quedando como metido ahí? Yo me acuerdo en el colegio, esas, no sé, cuando a un chico la chica le decía que no o cuando terminaban, en lugar de superarla, entonces se ponían a escuchar música así súper cortavenas. Yo sé que a usted no le ha pasado, ¿cierto? Entonces allá el binomio de amor, el binomio de oro, quise cultivar un amor y me he quedado solo y llore. Que no le pase a usted. Amén. Nos reímos porque no nos está pasando, pero no falta por ahí el que esté despechado. Algo muy importante y que usted me puede decir, en el versículo 45 vemos, se me perdió el 45, un segundo, dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera. ¿Qué pasó? Yeshua los mandó. Ellos estaban obedeciendo. ¿Cómo así? Entonces Yeshua los mandó a la tormenta. ¿Mm? Sí, señores. Yeshua los mandó a la tormenta. Y eso nos pasa. Podemos estar muy bien espiritualmente, podemos ser el mejor líder del mundo, el mejor pastor del mundo, el mejor siervo del mundo, orar todos los días, ayunar de vez en cuando, no mentiras, ayunar por lo menos 2 veces al mes, amén. ¿Sí? Ser el super ungido, estar muy bien espiritualmente, pero de repente, ¡praj!, llega la tormenta. Es algo de lo que nadie puede estar exento. Démonos cuenta, ellos estaban ahí, habían acabado de alimentar a 5,000 de una manera milagrosa, estaban en la gloria con Yeshua y de repente viene el problema más grande. De estar con el maestro, ya estaban que sentían que se morían. O sea, es que imagínese usted estar en un barco. ¿Alguna vez alguien ha estado en un barco así en alta mar? ¿Sí? La primera vez que yo fui a un crucero, de noche uno se hace como en la punta de atrás del barco y mira y siente el viento que le pega así durísimo. Eso da sustico, ¿sí? Que usted esté ahí y con solo se ve lo poquito que alumbra el barco. Eran las 3 de la mañana, esos barcos no tenían luz. Y usted ve 20 metros y siente un viento que lo tumba. O sea, uno está cogido ahí de la, ¿cómo se llama? De la reja, de la, no sé, de la baranda así temblando. A mí me pasó ya la segunda vez que subí, pues uno como que ya le pierde un poquito el miedo. Más confianza, sí, pero imagínese usted estar a punto de que su barco se parta por las olas y por el viento, que usted no vea nada, pues es tenaz. Y eso mismo está pasando ahí. Usted puede estar en la mayor gloria del mundo y de repente le llega una situación que lo parte. Pero resulta que sí, Él nos mete a veces en esas situaciones y ya vamos a aprender ahorita por qué. Pero hay algo que debemos pensar y es que cuando estamos en el pico, no nos podemos quedar en el pico de la montaña, tenemos que pasar al otro. Dice la palabra que vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, amén. Pues resulta que, yo hago el símil, si estamos en un pico, imagínese esa cordillera de allá, X, y acá hay otra cordillera, pues hay que bajarla, pasar el valle, volver a subir para llegar al otro pico, ¿sí? Y entre el valle puede estar la tormenta, y si no está en el valle, seguramente está cuando está volviendo a subir. ¿Cuántos han viajado a Melgar, a Girardot, a La Mesa? Cuando uno va subiendo el páramo, eso se oscurece, sale neblina, llueve, uno siempre se moja, no se ve nada. Entonces, para ir de pico a pico, hay que pasar por la tormenta. Amén. Así que si usted está pasando eso, seguramente Dios tiene un propósito con eso. No es porque Dios se olvidó. Ay, yo soy el mejor cristiano y estoy en la iglesia súper fiel y Dios me tiene en esto. No, es por su voluntad.
Si usted lo ve, ellos se encontraban entre dos milagros, por eso digo los dos picos de las montañas. Ellos acaban de alimentar a 5.000 personas. Yo estuve leyendo y en los versículos anteriores le dicen los discípulos, pero Señor, necesitamos al menos como 200 denarios para alimentar a 5.000. Y yo dije, 200 denarios, ¿cuánto será eso? Estuve averiguando y un denario, ellos eran pescadores, una persona pescadora, un denario se lo ganaban en 2 días de trabajo. O sea que a hoy día un denario sería más o menos 60.000 pesos. Y eran 200 para alimentar a 5.000. Y estuve leyendo y los 200 denarios equivalían más o menos al salario de un año de un soldado de legión romana. O sea que acaban de salir de un milagro, imagínese, un soldado no gana, no máximo, pero tampoco gana mal, lo que se gana todo un soldado. Ese fue el milagro, que su merced Mary viniera acá y diera todo lo del año que usted se gana para bendecir la iglesia, amén. Ese es un milagro sobrenatural. Y ellos venían de ese milagro y no solo de eso. Justo antes en el versículo 13, desde el versículo 7, ellos ya habían sido enviados por primera vez a predicar. El Señor los mandó de 2 en 2. Dice la palabra, después llamó a los 12, versículo 7, y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y versículo 12, saltémonos, dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. O sea, ellos no solo habían acabado de ver el milagro de Jesús, el milagro de Yeshua, sino ellos mismos hacía medio capítulo habían operado miles de milagros. Sí, salieron de casa en casa, dice la palabra que ellos llegaron a decirle al Señor, contentos pues, que habían hecho milagros, que los demonios se les sujetaban, después esto y después la tormenta. Entonces, pues retomo, se encontraban entre dos milagros porque después de ese milagro pues pasaron a la otra ribera y empezaron a operar más milagros en Genezaret, echaron demonios, el Señor sanó, en fin. Entonces, cuando viene la prueba seguramente está entre dos milagros y eso es lo que no debemos olvidar. Está entre gloria y gloria. Amén. Está entre triunfo y triunfo. Amén. Entonces, ¿por qué atravesamos tormentas? Sí, hay una razón. Entonces, el primer punto, son 3 puntos, es porque nos recuerdan que no tenemos el control. ¿Sí? En el versículo 47 de nuestro texto base, Marcos 6, dice, al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y 48, viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos. Ellos estaban remando, ellos estaban esforzando, o sea, ellos sí querían salir de la tormenta. ¿Sí? Ya pasamos el paso de los que no querían, ellos sí querían. Y ellos estaban remando, pero su esfuerzo no los dejaba. ¿Y qué pasa? Resulta que a veces nosotros queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. ¿Sí? Se nos olvidó quién nos mandó. Se nos olvidó quién nos tiene ahí. Y llega un momento en que nada nos puede salvar, ni nuestro dinero, ni nuestra reputación, ni por más dinero que tengamos, ni por más alto cargo que tengamos, porque no son nuestros propios méritos. Y fuera de todo, ellos decían, bueno, no hay nadie que nos salven, y están ahí súper asustados y se ponen a ver y dicen, viene algo que viene, un fantasma, no puede ser, o sea, no solo estaban pensando que se iban a morir, no solo estaban cansados, sino que se ponen a mirar y, un fantasma, ¿usted lo ve? Sí, yo lo veo, ¿usted lo ve? Sí, todos viendo un fantasma, no, o sea, versículo 49 y 50 lo dice, ¿sí? Entonces, aquí
Yo recuerdo algo y ellos, les digo, a veces estamos dentro de la tormenta en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia humanidad. Ellos se subieron a la barca a hacer lo que sabían hacer. Ellos eran pescadores. No era tampoco la primera vez que se subían en un barco. De hecho, cuando Yeshua los encontró estaban en esas, ¿sí? Pero se subieron a hacer lo que humanamente sabían hacer. Entonces a veces cuando estamos tristes, simplemente buscamos a nuestro mejor amigo para desahogarnos. O nos lamentamos, o cuando tenemos un problema económico, o pedimos prestado, o cuando viene el problema, estamos actuando solo en nuestras propias fuerzas. Se les olvidó que habían acabado de pasar. Pero el versículo 46 dice que ¿qué hizo Yeshua? Los despidió y se subió al monte a orar. Yo les puedo asegurar, casi que totalmente seguro estoy, que ellos se subieron a la barca tan contentos de los milagros que habían pasado, se subieron y empezaron a remar. Uy, 5,000, uf, nos sobraron 12 canastas, uf, no sé, Jesús es el mejor y nosotros también. Y se olvidaron de orar, se los aseguro. ¿Sí? Se fueron en sus propias fuerzas. Pero Yeshua sí estaba haciendo lo correcto. Él estaba orando. Y acá me acuerdo de algo que siempre dice mi papá, bueno, el apóstol, es nunca se suba al carro o a la moto sin orar. ¿Sí? Uno no reprenda al enemigo, que el Señor lo guarde de todo accidente. Y siempre. Y eso ahí, yo lo tengo así con el tonito y todo en la cabeza. Pero es verdad. Créame que yo me subo a mi moto y yo siempre oro. ¿Sí? Y a veces arranco y como que me acuerdo. O sea, a la cuadra, a las 2 cuadras, y empiezo a orar. Pero eso no le pasó a los discípulos. Estaban tan contentos que se les olvidó. ¿Sí? Se les olvidó orar. Entonces, ellos no tenían el control. Ellos tenían miedo. ¿Sí? Ya estaban totalmente perdidos. Venía un fantasma. ¿Sí? Pero en el versículo 48 dice que el Señor se paró a la orilla y los vio remar, y los vio cansados, y entonces Él se apresuró a ir hacia ellos. ¿Cómo? Caminando sobre las aguas. Pero entonces aquí este punto es súper importante porque a veces estamos tan metidos, tan llevados, tan mal, nos sentimos tan mal, que no lo vemos a Él. Y también se nos olvida que Él nos está viendo. Pero entonces no olvides que en medio de tu tormenta, Yeshua te está viendo. Amén. Eso es súper importante. La Biblia dice que Él es un intercesor, repito, entre Dios y los hombres. Y a veces también le pasa al cristiano que puede creer para cierto, tiene una fe fragmentada, le puedo decir yo. Yo leía en uno de los libros del discipulado, podemos creer que Dios a través de Yeshua nos da la salvación y somos libres de pecado como cristianos, pero no podemos creer en que Él puede orar en una sanidad. ¿Sí? Yo le aseguro que en algún momento de su vida cristiana usted ha ido o ha tenido la oportunidad de ir a orar por un enfermo y usted dice, uy, ¿y si no se sana? ¿Cierto? Ve ahora ahí, sí. ¿Sí? O en algún momento de su vida cristiana usted dice, no hay ni para el bus. Entonces, porque tampoco son solo los que se nos murió alguien, no, los problemas mínimos también afectan. Pero, ¿dónde está nuestra fe? Se nos olvida que Dios también, aparte de darnos la salvación eterna, puede operar en milagros tan simples como sostenernos todos los días. Amén, porque le aseguro a usted que yo creo que el Señor en su misericordia ni un día de su vida lo ha dejado sin alimento. A mí tampoco. Y sé que no lo va a hacer, porque confío en sus promesas. Amén. Pero en esos momentos se nos olvida que Él está. O que Él sí puede ser nuestro Salvador, pero no nos puede sacar del problema. Amén. Y yo puse ahí, Él siempre
está pendiente de ti, así no lo veas. Amén. ¿Pueden darle un aplauso al Señor por eso? Repito, Él siempre está pendiente de ti, así no lo veas. Amén. Punto 2. Las tormentas nos sirven para darnos una nueva revelación. Amén. La tormenta te sirve para darte una nueva revelación. En el punto 1 era que no tenemos el control. El punto 2 es nos sirven para tener una nueva revelación. En el versículo 50 dice, porque todos lo veían y se turbaron. Aquí en el fantasma, pero enseguida él habló y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Sí? Él no les dijo, oigan, no se asusten. No, primero les dijo, tengan ánimo. Segundo les habló. No, primero les habló. Entonces, cuando no lo vemos, igual, después de todo, Él tiene su misericordia y Él nos habla. Y Él les dijo, yo soy. Yo no sé si usted sepa un poquito de historia bíblica, pero el Eterno, Dios Todopoderoso, le dijo a Moisés, mi nombre es yo soy el que soy. Y Él les dijo, yo soy. O sea, les dijo, yo soy Dios. ¿Sí? ¿Entienden un poco la revelación? No les dijo, hola, soy Jesús. No, les dijo, yo soy Dios. No tengan miedo. Tranquilos, el Señor hoy le dice, oiga, no tengan miedo. Yo estoy aquí. Amén. Tengan ánimo. Amén. No teman. Entonces, esa es la primera revelación que usted debe tener. De que el Señor es un Dios verdadero. De que el Señor es un Dios que está en control. En cualquier situación. En cualquier circunstancia. Amén. Entonces, dice el versículo 51. Y subió a ellos en la barca e inmediatamente se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Entonces, el milagro en este momento, pues era el Hijo de Dios, ¿no? Pues ocurrió así, inmediato. Apenas él se subió a la barca, calmaron los vientos, se acabó la tormenta. Y cuánto quisiéramos que siempre fueran los milagros así, ¿no? Porque nos encanta que todo sea ya. Señor, bendíceme, amén. Como el meme. ¿Dónde está la bendición? ¿Sí? Nos encanta que todo sea ya. Ellos se asombraron y fue el milagro. Pero resulta que a veces en medio de la tormenta, nosotros no podemos que sea así. Y para obtener esas revelaciones, tenemos que pasar a través de la tormenta. Y al pasar a través de la tormenta, viene el trato. ¿Sí? Viene el trato de carácter, viene el proceso de la formación. No ocurre siempre inmediatamente. Y eso pasa con muchas personas. Vienen, buscan a Dios y como Dios no hace el milagro, entonces me vuelvo a ir. Eso no debe ser así. Lo siguiente, dice, este punto se llama que las tormentas nos dan nueva revelación. ¿Y cómo venía Yeshua a ellos? ¿Se fue nadando? ¿Se fue en otro barquito? ¿Cómo se fue? ¿Cómo? Caminando por encima del agua. Caminando sobre el mar, muy bien, nena. ¿Sí? Entonces ahí vemos que también sobre las pruebas es cuando el operar sobrenatural del Señor viene. Él no se fue en lo natural, Él no cogió otro barco, Él no se fue nadando. Él les demostró que se operaba de una manera diferente a la que ellos pensaban. Ellos en su mentalidad solo tenían los remos, solo tenían su cansancio, pero Él les demostró que había algo más, algo especial de parte de Dios. Amén. Y cuando estemos en esa dificultad debemos buscar eso sobrenatural y lo vamos a recibir. Amén.
¿Qué nos lleva a eso sobrenatural? En este caso fue a que el clima obedeciera. ¿Sí? Los que alguna vez hemos viajado con el apóstol vemos que de pronto como que quiere llover, el apóstol alza las manos, ora y no llueve. Amén. Nos pasó el fin de semana, salimos de aquí, nos fuimos a descansar, llovió justo antes de que llegáramos, llovió la noche anterior y estuvimos pues esa tarde y al otro día todo el día, un sol impresionante y nos dijeron, no, pues es que está que llueve, la quebrada está crecida. Cuando tú ya empiezas a caminar en el poder sobrenatural de Dios, las cosas naturales tienen que obedecer, como el clima, pero no solo el clima, la circunstancia, el problema también tiene que cambiar, también tiene que obedecer a ese poder sobrenatural. Amén. Y algo que me chocó muchísimo, dice en el versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes. Ok, leo desde el 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, porque estaban endurecidos sus corazones. Y eso pasa muchísimas veces. Y el apóstol nos ha enseñado, nos familiarizamos. Nos acostumbramos a estar en una iglesia poderosa, nos acostumbramos o simplemente ya ni siquiera lo vemos porque estamos un poco desconectados. Ellos acaban de salir del milagro de alimentar a 5,000, con lo que se podían ganar en un año de salario, y no lo veían poderoso. Dice que estaba su corazón endurecido, no les fue relevante. Pero dice en la concordancia, vamos porfa a Mateo 14:33. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Nos contextualizamos. Dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Vino la revelación. Amén. Entonces cuando usted esté en medio de ese problema y busque al Señor, busque lo sobrenatural y busque su revelación. Ellos después de mucho tiempo de estar andando con el Mesías, hasta ahí dijeron, parce, acabaron de ocurrir un milagro increíble, nosotros mismos acabamos de hacer tremendo milagro, realmente este hombre sí es el Hijo de Dios. Entonces, realmente Él me ha proveído todos los días de mi vida, realmente nunca me ha hecho falta nada, realmente estoy saliendo de este problema, realmente este problema se me sujetó, realmente Él es Dios. Amén. Ese es el Dios sobrenatural que enseñamos aquí. Yo tengo aquí anotado, nuestra fe sufre cuando olvidamos. Ellos olvidaron los milagros que habían acabado de suceder por medio de ellos y por medio del Mesías. Y solo cuando se centraron en la tormenta, olvidaron todo lo que el Señor había hecho. Y resulta que Yeshua los mandó, porque ya tenía todo planeado. Él ya tiene todo planeado para que tú puedas pasar la tormenta. Amén. Los que dijeron al comienzo de la prédica que tenían un problema, una tormenta, Él ya tiene planeado todo para que tú puedas pasar la tormenta. Amén. Incluso, si leemos en los versículos anteriores, después del milagro de los 5,000, ¿cuántas canastas quedaron? 12. ¿Y cuántos discípulos eran? O sea que cada uno quedó con provisión, ¿cierto? Tremendo, ¿no? Él los mandó a la tormenta, Él los mandó al problema, pero ya les había dado la provisión. Amén. Y eso mismo pasa con nosotros hoy. Él, antes de que nos meta en un lugar, ya tiene todo preparado para sacarnos de eso. Amén. Servimos a un Dios que nos da más de lo que necesitamos, más de lo suficiente, más de lo que podemos ver, más de lo que podemos pensar, imaginar, pedir. Amén. Entonces,
Yo recuerdo también, estoy haciendo un estudio bíblico y llevo 26 capítulos de Job y desde el primer capítulo, desde el segundo Job está en la inmunda. ¿Cuántos se han leído el libro de Job completo? Amén. ¿No? Y te invito a que lo leas porque tiene una sabiduría tremenda. Dice muchos versículos cuando sus amigos empiezan a hablar en contra de él, cuando sus amigos empiezan a hablar en contra de Dios. Muchísimos dicen, y él le responde, estando tirado en el suelo, dice que le pide al Señor pues, ¿por qué está en eso? Que no lo haga sufrir más, pero nunca levantó sus ojos. Y es un ejemplo tremendo. Y le decía a los otros, pero mire que estos tienen, mire que estos han actuado mal. Y él les decía, no, pues no importa, limpió a montón y el dinero después se le va a ir como el polvo. A mí no me importa, yo no voy a levantar mis ojos contra Dios. ¿Sí? Esa es otra cosa. No importa cuán mal estemos, no podemos renegar, porque una vez no podemos perder la fe, porque una vez inactivamos el poder de Dios. ¿Sí? Yo les decía a uno de mis alumnos de piano, eso se llama programación neurolingüística. Cuando yo ya digo, no puedo, ya inmediatamente el cerebro canceló todo y bloqueó. ¿Sí? No lo digo yo, lo dice la ciencia. Programación neurolingüística, le hacen el diminutivo PNL. ¿Sí? En el momento en que usted como cristiano negó la fe y dijo que Dios no podía hacerlo, le dio el poder al Señor de apartarse y decir, ya no. ¿Sí? Pero contrario a eso, Él tiene preparado todo para que pasemos la tormenta. Amén. Tercer punto. Las tormentas crean una plataforma perfecta para una respuesta asombrosa. Amén. La adversidad es el tiempo perfecto para que Dios haga algo increíble. ¿Sí? Después de la tormenta, hemos recibido trato, aunque no nos guste, y subimos de nivel. Amén. Entonces, para que usted suba de nivel, realmente es necesario que deban venir problemas. ¿Sí? No puede ocurrir un milagro si todo ya está perfecto, si usted no lo necesita. No puede ocurrir una cosa sobrenatural si pues ya todo está, si estamos en gloria. Eso solo va a pasar cuando seamos llevados al cielo, amén. Entonces, es necesario que usted entre a su tormenta para que pueda subir de nivel y para que el Señor opere en un milagro. Amén. En Mateo 14:28 dice, 27, pero enseguida Yeshua les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Esto no nos lo dice Marcos. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Yeshua. Amén. Si no hubiese habido una tormenta, Pedro no hubiese caminado sobre las aguas. No hubiese andado en esa fe, aunque después dudó, igual lo hizo. Si no hubiese habido la tormenta en la cual nosotros pasamos ese problema y aumentamos nuestra fe y empezamos a creer en lo sobrenatural, tal vez nunca lo hacemos. Amén. Entonces es necesario pasar por ese trillo, por ese problema, por ese dolor, por ese acontecimiento para poder hacer las cosas. Entonces, resulta que Pedro era el discípulo de Jesús, ¿no? Y estábamos leyendo en Marcos y en Marcos no está escrito que Pedro caminó sobre las aguas. ¿Sí? Si lo leemos de nuevo, en Marcos simplemente él les dijo en el versículo 50, tengan ánimo, soy yo, se subió a la barca, se calmó la tormenta. Y en Mateo sí nos está diciendo que Pedro caminó sobre el agua. ¿Por qué pasó eso? Resulta que Marcos era discípulo de Pedro. Y si usted, bueno, un poquito de historia, pues este libro de Marcos fue escrito más o menos como en el 60-63 después de Cristo. Entonces, a Marcos la historia le fue contada por Pedro. Amén. Pero el apóstol Pedro no le contó que él había caminado sobre las aguas.
¿Hubiera sido yo? Pues claro que lo hubiera hecho. ¿No? ¿Hubiera sido usted? Yo caminé sobre el agua. Póngalo ahí. ¿Sí o no? Pero es que resulta que el apóstol Pedro le dio toda la gloria a él. Amén. No fue por su mérito. Él no fue el que lo sacó de la tormenta. Fue Yeshua. Amén. Y eso no lo debemos olvidar nunca. No es por nuestros propios méritos. No es por nuestro cargo. No es por nuestro dinero. No es por cuán inteligentes somos. No es por cuán bellos somos. Es porque Él tuvo misericordia en algún momento de traernos a este lugar. Amén. Entonces, tú hoy tienes un Dios, un Hijo de Dios y un Consolador que está dispuesto a caminar a través de la tormenta por ti, contigo, por tu problema y a través de tu dolor. Te va a agarrar como lo hizo Yeshua y te va a llevar al otro lado sano y salvo. Amén. Va a caminar de tu lado. Así que cuando estés en la tormenta, acuérdate de todas estas palabras, porque eso suele pasar, nos olvidamos de Él. Nos metemos en el problema y nos olvidamos de Él. Pero sobre todo, y cuarto punto, es no olvidar la oración. ¿Sí? Leíamos que ellos estaban tan contentos, seguro por el milagro, o estaban tan despreocupados que simplemente se subieron a la barca, arrancaron y hágale. Jesús nos mandó, entonces allá no va a pasar nada. ¿Sí? Pero resulta que no, olvidaron la oración. Y esto era algo de lo que yo le decía a la señora del testimonio ayer. Oye, necesitas orar. Necesitas tener intimidad con el Señor para que Él llene esos vacíos en tu corazón. ¿Sí? La palabra y el Señor mismo cuando fue les dijo, tranquilos, yo voy al Padre, pero yo les dejo al Consolador. ¿Sí? Y solo se puede recibir al Espíritu Santo después de estar en comunión y en oración. Amén. Y ellos olvidaron la oración. Entonces, hay dos etapas de Yeshua como nuestro ejemplo perfecto de la oración. Lleva toda su vida seguramente aprendiendo de la palabra en comunión, en las sinagogas, hablando con los sacerdotes, la palabra no lo dice. Y cuando fue a comenzar su ministerio se bautizó. ¿Y qué dice la palabra? Fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Sí? Mateo 4, 1 y 2 lo dice. Dice, entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, estaba ayunando, él no estaba viendo las estrellas, no estaba jugando, no estaba en ayuno y en oración por 40 días. Ayuno y oración por 40 días. Muy teso, ¿sí o no? ¿Cuántos han ayunado más de 3 días de largo? 10. Uy, de ahí para allá no digamos. 1. 40 días. Y estaba orando, orando. Estaba empezando su ministerio. ¿Sí? O sea, no había empezado. Apenas había sido bautizado. Y había venido el Espíritu Santo sobre él. ¿Sí? No había operado ningún milagro todavía. Pero dice, versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué pasó? Tuvo hambre. Atacó la carne. La debilidad de la carne. Y dice, y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, y no vamos a entrar en detalle de eso. ¿Cómo lo reprendió él? Primero, pues porque estaba en ayuno y en oración. ¿Sí? Y segundo, con la palabra. Le citó la palabra. Esta es nuestra espada. Esta es nuestra más grande arma. Amén. Así que si usted está en la tormenta y se le olvidó orar, pues de pronto no sale tan rápido. Y si usted está en la tormenta y se le olvidó declarar la palabra, pues no hay nada que se pueda hacer. Amén. Entonces, la oración, el ayuno y la palabra. Y el segundo ejemplo, ya nos vamos al final de la vida de Yeshua, él estaba en oración y se fue al Getsemaní. Marcos 14, 34.
Bueno, 32. Y vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. El 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y ahí está nuestro otro ejemplo. Postrarnos, ahí decía que clamaba. Yo me lo o sea, imagínese que usted ya sabe que se va a morir mañana, pero que antes de morir se le van a hacer un montón de tortura. O sea, va a ser algo tenaz. Y él le dice: Señor, tú puedes hacer todo posible, pero no se haga lo que yo quiero, sino hace lo que tú quieras. Y por más que nos esté doliendo, y por más que sea difícil, tenemos que clamar a Él que haga su voluntad. Amén. ¿En qué? En oración. ¿Sabes? Amén. Otra traducción, la nueva traducción viviente, dice: mi alma está destrozada de tanta tristeza. Acá decía: si es posible, pasa a mí esta copa. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y la nueva traducción viviente dice: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Entonces, yo le invito a que en este momento se ponga de pie. Recuerde que, primero, si está en esa prueba, si está en esa dificultad, si está en esa tormenta, el Señor lo puso ahí. Pero a través de esta oración recuerde también que Él va a venir sobrenaturalmente a sacarlo. Amén. Y recuerde también que lo primero que debemos hacer es no olvidarnos de Él, sino ir en oración. Así que yo le invito a que en esta noche cierre sus ojos por un momento. Y allí disponga su corazón y le diga: Señor, tengo este problema. Y dile: Señor, tengo esta situación. Nómbresela ahí donde usted está. Dígale: no puedo más. No sé cómo hacer, Señor. Pero tú me has puesto aquí. Repítalo, dígalo. Tú me has puesto aquí, Señor. Ven y sálvame. Ven y sácame de esta situación. Llévame al otro lado, Señor. Por favor, Padre, yo te suplico que en este momento, Rey, venga sobre cada uno de tus hijos, Señor, y tome su corazón, Padre Santo, y lo toques, Padre. Tú eres el único que puede dar refrigerio, Señor. Tú eres el único que puede llenar con amor, Señor. Tú eres el único que puede llenar cada vacío, Señor. Tú eres el único que puede tomar cada problema, Padre. No soy yo, no somos nosotros, Señor, eres tú. Y hoy te lo entregamos, Señor, para que tú obres, Padre. Dile: Señor, obra en esta situación porque yo no puedo sin ti. Obra, Señor. Toma el control, Padre. No importa cuán grande sea, no importa cuán difícil sea, no importa cuán doloroso sea, Él tiene el control y Él lo puede hacer. Obra, Señor. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor. Y escucha esta canción y recibe su amor. Me persigue y deja las 99 Y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99
Él va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Es solo por su amor, es solo porque inmerecidamente Él nos ha amado. Es solo porque Él puede hacerlo y Él quiere. No es una casualidad que tú hayas venido en esta noche. No es una casualidad que tú hayas venido a recibir esta palabra. Ven y descansa en su amor. Ven y descansa en sus brazos. Ríndete como un hijo que viene ante su padre y le entrega el problema. No hay sombra que no alumbre, No hay nada que Él no pueda montaña que hacer. no escales, No hay nada que no para esté en su encontrarme a control. mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompes para encontrarme a mí. Decláralo y cántalo con nosotros. No hay sombra que no alumbres, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, Me sostiene amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, Me sostiene amor sin condición. Señor, que tu amor llene cada lugar, Señor. Que tu amor descienda y llene cada vacío, Señor. Que tu amor venga, Señor, y cubra cada problema, Padre. Solo tú, Señor, puedes llevarnos al otro lado de la orilla, Señor. Revélate, Señor, a tus hijos de manera sobrenatural. Trátalos, Señor, y ayúdalos a superar, Señor, esta tormenta, esta situación. Solo tú lo puedes hacer. Gracias, Rey. Toda gloria y toda honra es para ti, Señor. Amén. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto nos habló el Padre hoy? Wow, impresionante, ¿verdad? Me impresionaron muchísimas cosas de esta palabra. El apóstol David, mi hijo, me comentaba esta mañana ese fuerte sentir que tenía en su espíritu de compartir con ustedes este mensaje. Y me impresiona también lo que dice nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach con respecto a ten ánimo, yo soy. Yo no voy a predicar sobre lo que predicó el apóstol David, pero sí quiero recordarles que significa esfuerza tu alma. Eso es lo que significa ten ánimo, es fuerza, dale fuerza a tu alma, porque ellos habían desfallecido, era de su fe, de su fe. Entonces, nunca permita que su fe le falte, amén. Cuando dice la palabra ahí en el versículo 47, 48, que él quería avanzarlos, quería superarlos, quería llevarlos ya a la orilla, pero vio que no se podía aún. ¿Está aquí conmigo? Tengan ánimo, o sea, tengan fe, esfuercen su alma. Les estaba comentando lo que decía en el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 33, versículo 13 y 14. Necesitamos agradar a nuestro Padre para que Él nos esté con nosotros y nos dé descanso. Así que voy a orar sobre esta palabra y
quiero que usted tome el diezmo del Eterno, tome la ofrenda para Él. Vamos a honrarlo hoy de palabra, vamos a honrarlo hoy de corazón, vamos a honrarlo hoy con nuestra alma. Amén. Porque Él necesita que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. En alguna oportunidad me escribió un impío y me dice, oiga, pastor, arrepiéntase. Míreme lo que me escribieron. Hace como unos 3 o 4 años en internet me escribió un hijo del diablo, un impío. Me dijo, pastor, arrepiéntase. Y yo le dije, ¿por qué, mi hermano? Si yo estoy en santidad, ¿de qué debo arrepentirme? Que gracias por ponerme alerta, ¿no? Me dice, sí, porque es que Dios no necesita mi diezmo. ¿Dios qué va a hacer con mi diezmo? Y le dije, Dios no necesita su diezmo, Dios necesita su corazón. Pero Dios necesita que usted dé diezmo en la iglesia para pagar la renta, para pagar la nómina, para pagar los servicios, para que todo esté perfecto. ¿Cuánto lo entienden? Pero el diablo le va a decir, no, no lo dé, no dé la ofrenda, porque el Padre ama al dador alegre. Si no, no estarían esos versículos en la palabra, ¿verdad? Él no necesita el dinero, ni podemos comprarlo con dinero. Pero él, por eso pedía el diezmo. En el Antiguo Testamento, en la Torá, el diezmo era alimenticio, ¿sabían ustedes? Y entonces el alfolí era una alacena inmensa. Pero entonces los rabinos y los judíos, los fariseos, vendían el alimento para subyacer las necesidades del templo. Igualmente con el aceite. Así que le voy a revelar esto, mire, escuche. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, mire lo que le dice Moisés a nuestro Padre Celestial. Terminé porque estamos en la administración de la ofrenda y de la adoración en el diezmo. Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Míreme, míreme. ¿Cuántas veces usted le ha dicho al Padre que le muestre su camino? Yo le aseguro que ninguna. Usted le habrá dicho, muéstrame mi camino. Pero imagínese el carácter, como lo decía el apóstol David aquí, que debía tener Moisés, que tuvo y que tiene ahora mismo, para decirle al Padre, muéstrame tu camino. Lo que le estaba diciendo es, muéstrame la escalera de Jacob, muéstrame el camino al cielo, aleluya, muéstrame la senda eterna. ¿Está conmigo? Si he hallado gracia en tus ojos, y mire lo que le dice, es que me impresiona esto. Wow. Te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Yo le aseguro que usted nunca le ha pedido al Padre, déjame conocerte. Muéstrame tu camino para conocerte. Es lo que sucedió ahí en Marcos capítulo 6. No sé si usted está pudiendo recibir. Wow. Y halle gracia en tus ojos, ya la segunda gracia. Porque si ha hallado gracia, muéstrame tu camino. Pero está hablando de la segunda gracia. O sea, el fuego en él. Y halle gracia en tus ojos. Aló. Mire, el domingo le voy a enseñar qué significa esto. Los ojos del Padre. Estamos hablando del cielo, amén. El domingo continuamos el tema del cielo. Le voy a mostrar los ojos del Padre. Está escrito en la palabra. Y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Se refería a todo el pueblo. Y él dijo, el Padre, nuestro abacados, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Porque cuando usted está en carácter de integridad con el Padre, le responde inmediatamente. No lo sacó de la prueba inmediatamente, les quedaba el camino. No, yo no quiero ir, no me quiero mover si tú no vas conmigo. Y él le respondió inmediatamente, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuántos quieren eso? Miren, amados, el apóstol lo decía sabiamente, él nos está viendo antes de, durante y después de, en todo instante. Así que vamos a honrarlo hoy de corazón, con nuestra alma y con nuestro espíritu. Póngase en sus hermosos pies. Padre, levante esa ofrenda a mano izquierda, bien arriba. Gracias, Padre, por el ejemplo, por la palabra que hemos recibido hoy, Señor. Así como tu palabra dice que tú amas al dador alegre, Señor. Te refieres a que tú amas el corazón en la forma en que das, Señor. Y yo te suplico, Padre amado, que tu presencia venga con nosotros ahora y nos des descanso,
Porque al decir que nos das descanso, quieres decir es que tu presencia morará con nosotros para siempre. Y te suplico, Padre, mira con agrado nuestra ofrenda, mira con agrado el diezmo de tus hijos, nuestro diezmo, y bendícenos, como dice tu palabra, al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1, en el nombre que es sobre todo nombre, en el de nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach, por nuestro Señor tu Ruach HaKodesh. Amén. Amén y amén. Vengan, mis amados.